Todos nosotros tenemos preocupaciones, ¿verdad? Todos tenemos preocupaciones. De diferentes maneras nos preocupamos. Tenemos preocupaciones distintas el uno con el otro. Algunas preocupaciones son similares, tenemos las mismas preocupaciones. Algunas preocupaciones son malas, no deberíamos tener esas preocupaciones. Otras preocupaciones son buenas. Debemos preocuparnos por el bienestar de nuestros hijos. Debemos preocuparnos por nuestra vida espiritual. Debemos preocuparnos para la buena marcha de la Iglesia Bautista de Fe. Hay buenas preocupaciones, pero muchas preocupaciones no las son. Esta tarde quisiera hablar de una preocupación buena, correcta, incluso una preocupación que el mismo Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál será esa preocupación? Yo, como hijo de Dios, debo estar preocupado en, y el Señor Jesús nos va a dar esa preocupación en esta tarde. Busquen en sus Biblias, por favor, el libro de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, y estaremos leyendo los últimos dos versículos de este capítulo. Son dos versículos conocidos, versículos que hacemos referencia, y doy gracias a Dios por su tiempo de oración por los misioneros. Hay una parejita aquí que sale a la obra, excelente. Gracias a Dios por los obreros que están saliendo a la mies. ¿De qué nos pide el Señor Jesucristo preocuparnos? Verso 37 dice: entonces dijo a sus discípulos, es decir, Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es esa preocupación que cada uno de nosotros debemos tener? Todos juntos. A ver, nuevamente. Recién empezamos, no se me duerman. ¿Cuál es esa preocupación que todos nosotros debemos tener? Más obreros. La mies es mucha y los obreros pocos. Obreros escasos. Mies abundante. Trabajo por hacer mucho, pero obreros pocos. Y Jesús dice, tenemos que hacer algo al respecto. Debe ser una preocupación de cada uno de nosotros. Jesús lo dice a sus discípulos y vamos a ver qué es lo que Él enseña. Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La pregunta que nos vamos a hacer esta tarde es: ¿de dónde vienen los obreros para la mies del Señor? ¿De dónde vienen los obreros para la mies del Señor? En estos versículos los obreros vienen de la oración. Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que Él envíe. Dios es el que envía los obreros. Dios es el que pone en el corazón a hombres y mujeres para servirle. Viene a través de la oración, pero no es cualquier oración. Jesús le dice: rogar, ruega. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre orar a Dios y rogar a Dios? ¿Es igual? Todos dicen que no. Ya, entonces, orar es hablar con Dios. Rogar, más fuerte, suplicar, implorar: Dios, envía más obreros a la mies. Pregunta: ¿estás orando a Dios de esa manera? Sí, pastor, yo oro por los misioneros. Dios, envía más obreros. Eso no es lo que Jesús nos enseña. ¿Qué está enseñando? Ruega, suplica, implora, ora para que Dios envíe más obreros a la mies. ¿De dónde vienen los obreros entonces para la mies del Señor? Vienen de la oración. ¿Y quiénes son los que deben orar? Los hijos de Dios, los discípulos. Levante la mano si es discípulo de Jesús. Si tiene a Cristo como su Salvador, es discípulo. Pastor, yo no soy los 12. Ya no es los 12. ¿Será los 70? Tampoco es los 70. ¿Pero es discípulo, es seguidor de Jesús? Sí, entonces debe rogar al Señor de la mies que Él envíe
más obreros. ¿De dónde vienen los obreros para la mies del Señor? Vienen a través de nuestras oraciones. Dios es el que va a tocar puertas del corazón, pero Dios desea que nosotros estemos orando, rogando, que Él envíe, que Dios obre en corazones para que haya más obreros. La mies es mucha, abundante, los obreros son pocos. Ahora, los 12 apóstoles, ¿era suficiente para hacer la obra de la mies? No eran suficientes. Los 70 discípulos, ¿eran suficientes para hacer la obra? No eran suficientes. Hasta ahora necesitamos más obreros. Los pastores y misioneros actuales que tenemos, ¿son suficientes para realizar toda la obra de la mies del Señor? Tampoco, falta. La mies es abundante, es grande, es mucha. Faltan obreros, hay escasez. ¿Dónde encontramos los obreros? ¿Qué tal si nos ponemos a orar para que Dios envíe más obreros? En el Seminario Bautista del Perú nos llaman: pastor, nuestra iglesia está sin pastor ya 2 años, ¿tendrá alguien que nos pueda enviar? Siquiera un recién graduado, pero necesitamos pastor. Pastor, estamos queriendo empezar una obra aquí al otro lado de la ciudad, necesitamos un misionero, ¿nos puede enviar un misionero? Iglesias hay, pastores no tantos hay. Campo misionero hay, bastante, Campo Blanco. Misioneros que vayan, pocos. ¿Qué tal si empezamos a rogar en lugar de solamente orar por más obreros? Y puede ser que aquí ustedes ya están rogando al Señor por más obreros, amén. Pero es algo que el mismo Señor Jesús nos pide. ¿De dónde vienen los obreros para la mies del Señor? Vienen de las oraciones de los hijos de Dios. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 13, y vamos a encontrar otra respuesta a esta pregunta: ¿de dónde vienen los obreros para la mies del Señor? Hechos, capítulo 13, y leeremos los primeros 4 versículos. Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. De alguna manera esta noche ustedes han hecho eso con una parejita, ¿verdad? Están orando por él, salen a la obra. Algo parecido sucedió en la iglesia de Antioquía. Bernabé, Saulo y otros 3 hermanos sirviendo en la iglesia, y el Espíritu Santo dice: apártame a Bernabé y Saulo. Yo tengo un trabajo especial para ellos. ¿De dónde vienen los obreros para la mies del Señor? Vienen de la iglesia. Vienen de la iglesia. Hermanos que ya están sirviendo, hermanos que ya están involucrados en la obra, el Espíritu Santo viene: yo te quiero en la obra. Necesito que seas pastor, necesito que seas misionero. ¿De dónde vienen los obreros? Vienen de las iglesias. ¿Saldrá un obrero, un misionero de la Iglesia Bautista de Fe? ¿Estará Dios tocando la puerta a alguien de aquí? ¿Quiénes son los que son candidatos para ser obreros en la mies? Como Bernabé y Saulo ya estaban sirviendo, ya estaban activos. Y muchos jóvenes me preguntan: pastor, ¿cómo es eso de ministerio? No sé si debo ir al seminario, no debo ir, debo ser pastor, creo que Dios me está llamando, pero no estoy seguro. Y mi respuesta es: ponte a servir en tu iglesia. Involúcrate activamente en tu iglesia y el Espíritu Santo te va a guiar. Busca consejos de los hermanos en tu iglesia, busca consejo de tu pastor, pero no estés sentadito ahí. Dios no te va a mover si no te mueves. Sirve, involucra, participa de la obra, ponte a servir en la iglesia, el Espíritu Santo te va a guiar. Bernabé y Saulo estaban activos en su iglesia y Dios les cambió de ministerio.
Ahora, ¿a quiénes escogió Dios específicamente en la iglesia de Antioquía? De los 5 líderes, escogió a 2. Aquí en la iglesia Bautista de Fe, ¿cuántos pastores tienen? 2. Entonces a uno mándale a obra misionera. Ya está, ya. Esa es la idea. No al que está sentadito, no al que con las sustas viene, vamos a enviar. No, los que ya están activos. Hermanos diáconos, hermanos fieles en la obra del Señor, sirviendo, están abiertos al llamado de Dios. Si el Espíritu Santo toca su puerta y le dice: yo te necesito como pastor, yo te necesito como misionero. ¿De dónde vienen los obreros para la mies del Señor? Vienen de la iglesia, no van a venir del mundo, ¿verdad? Dios no va a usar un misionero del mundo para llevar, no, va a usar a hermanos de la iglesia. Vamos repasando un poquito. En primer lugar, ¿de dónde vienen los obreros para la mies del Señor? Vienen de la oración, de rogar al Señor. 2, vienen de la iglesia. Estamos en Hechos capítulo 13, busquemos Hechos capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16. Hechos 16, versos 1 y 2, dice: después llegó a Derbe, a Listra. Pablo ya está en su segundo viaje misionero, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y se lo llevó a la obra. ¿Cómo se llama este joven? Timoteo. Pregunta: ¿de dónde vienen los obreros para la mies del Señor? 1, de la oración, rogando al Señor de la mies que le envíe más obreros. 2, Antioquía, de la iglesia. Hechos 16, de la familia, de una familia. Los obreros vienen de una familia. Todos conocemos a Loida y a Eunice, ¿verdad? Tal vez no. Loida y Eunice era la abuelita, la madre de Timoteo. Y Pablo escribe a Timoteo diciéndole que tú has aprendido las sagradas escrituras por medio de tu mamá, tu abuelita. Timoteo daba buen testimonio porque en casa le habían enseñado la palabra de Dios. ¿De dónde vienen los obreros para la mies del Señor? Vienen de una familia. Pastor, pero que venga de la otra familia, no de la mía. Pero si el Espíritu Santo está tocando la puerta del corazón de uno de tus hijos, tus hijas, para que salga a la obra, que sea pastor, esposa de pastor, misionero, esposa de misionera, ¿estás enseñando la palabra de Dios en casa para que el Espíritu Santo le guíe? ¿De dónde vienen los obreros para la mies? Si no es de una familia de la iglesia, ¿de dónde? Tiene que ser de una familia, de una de nuestras familias. Pastor, de otra iglesia que sea, de otra familia que sea, pero a mi familia no le toques. Y después nos preguntamos por qué hay escasez de obreros. Papá, mamá, estamos inculcando la palabra de Dios en nuestros hijos, estamos enseñándole la palabra de Dios. No todos van a ser pastores, no todos van a ser misioneros, pero todos deben ser Timoteos dando buen testimonio. Todos. Papá, mamá deben ser Timoteos dando buen testimonio. Papá y mamá deben estar inculcando en sus hijos, enseñándole la palabra de Dios al punto de que todos sus hijos dan buen testimonio. Y por ahí algunito Dios va a levantar para la obra. No a todos, no todos van a ser pastores y misioneros, pero todos sí deben dar buen testimonio. Todos los padres, papá y mamá, deben estar enseñando las sagradas escrituras a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Algunos. ¿De dónde vienen los obreros? 1,
de la oración, rogando al Señor que envíe más obreros a la mies. 2, de la iglesia, hermanos que están sirviendo, activos, participando en la obra, Dios les va a llamar al hacer la obra. Y 3, dentro de la iglesia, tienen que venir de alguna familia. Estemos preparando a nuestros hijos para servirle. Y si Dios les llama a servir a tiempo completo, amén. Ajá, pero no a todos les va a llamar. Pero debo estar inculcando a mis hijos que sirvan en la iglesia. Ahí sí todos, ahí sí todos. ¿Mis hijos deben dar buen testimonio? Sí, todos. Y por ahí Dios puede llamar, apártame a Luchito, Juancito, Juancita, Luchita, para la obra del Señor. ¿De dónde vienen los obreros? De la iglesia, pero más específico de nuestras familias. Pastor, pero eso de ser pastor, misionero, como que ahí me va a malograr toda la descendencia. Nosotros somos profesionales, nosotros somos de trabajo. ¿Acaso el pastor misionero no trabaja? ¿Acaso ser pastor misionero no es una vocación? Personalmente, por testimonio propio, yo les digo que no hay mejor vocación que servir al Señor a tiempo completo. Y eso que me crié en una familia de pastor. Y de todas maneras, soy pastor. Me crié en un hogar misionero. Y de todas maneras, decidí ser misionero. Vale la pena. Imagínense, mi hijo mayor quiere ser misionero. ¿Qué se le ocurrió? Es que no hay nada mejor en la vida que servir al Señor. No hay trabajo mejor. Si Dios toca la puerta de corazón de uno de tus hijos, tus hijas, dice: Señor, apártamelo. Papá, apártamelo. Mamá, apártamelo para el ministerio. ¿Cómo respondes? En nuestro día, en nuestra era, el obstáculo más grande, el impedimento más grande para que jóvenes salgan a la obra es los padres. Los padres no quieren soltar a sus hijos para la obra. Jóvenes me hablan: pastor, yo quiero, pero mi papá dice profesión, universidad y después ya el ministerio. Necesitamos, creo, evaluar en la palabra de Jesús. La mies es mucha, los obreros pocos. No seamos obstáculos para que más obreros salgan a la mies. Seamos más bien los que facilitan, los que preparan, los que empujan, los que mandan más obreros a la mies. ¿De dónde vienen los obreros? Vienen de la oración, rogando al Señor de la mies que envíe más obreros. Dios es el que obra en corazones, pero necesitamos estar orando. Dios va a obrar a través de obreros que ya están en la iglesia. ¿De dónde vienen? De la iglesia. ¿De dónde vienen los obreros? De una familia en nuestras iglesias. Quisiera compartirles un detalle más, una respuesta más a esta pregunta. Busquen en sus Biblias Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9. La pregunta esta noche ya lo saben, ¿verdad? ¿De dónde vienen los obreros para la mies del Señor? Oración, iglesia, una familia, uno más. Hay otras respuestas, pero solamente voy a enfatizar 4. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice lo siguiente: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Cómo fue el caso? Mateo trabajando en su mesa, viene Jesús: sígueme. Se fue. Ni siquiera se despidió del jefe. Se fue. Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo 4, 18 al 22.
Jesús está predicando, verso 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Cuántos pescadores hay aquí? 4 más su padre, ya, pero tenemos a Andrés, a Pedro, Andrés, tenemos a Jacobo y Juan. Pasa Jesús por ahí, andando por ahí, le dice, sígame. Dejan las redes. Le siguieron a Jesús. Ni siquiera se despidieron de su papá. Nos vamos. Hermanos, ¿de dónde vienen los obreros para la mies del Señor? Vienen del trabajo. Vienen del trabajo. Mateo trabajando. Dios le dice, sígame. Pedro y Andrés, sígame. Así también hizo Jesús. Jacobo y Juan, sígame. Y le siguieron, dejando las redes, dejando la mesa, le siguieron. Del trabajo, Dios también llama para su mies, para su obra. Pastor, yo no he ido a un seminario, no sé. No, ¿estás trabajando? Dios toca tu corazón. Puede ser que necesitas dejar el trabajo y seguir al Señor Jesucristo. No estoy diciendo que todos los que tienen vocación, trabajo, dejen su trabajo para seguir al Señor, a menos que Dios de verdad está llamándole a ser obreros. Y si sale acá toda la iglesia Victoria o toda la iglesia de fe para ser obreros a la mies, amén. No sé, pastora, no sé, ya Dios va a proveer a otros hermanos si ustedes salen a la obra. Pero puede ser que 1, 2, 3, por ahí 4, el Espíritu Santo toca tu corazón y dice, hey, apártame para la obra del ministerio. Yo quiero que fulano está trabajando de ingeniero, está trabajando de arquitecto, es carpintero, mecánico, pero yo le quiero para la obra misionera, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Dios a veces llama del trabajo. ¿De dónde vienen los obreros para la mies del Señor? Algunos vienen de trabajo. Y algunos han trabajado ya varios años, han ejercido su carrera, pero Dios toca su corazón y dice, no, Dios, ya, yo me voy a la obra. Y le siguen a Jesús. No sé cuál es tu caso, no conozco tu corazón. Primera vez que llego a la Iglesia Bautista de Victoria, o iglesia, ahí soy pastor, ¿no? Siempre estoy pastoreando de la Iglesia Victoria. Iglesia de fe, no les conozco. Pero ¿de dónde vienen los obreros para la mies del Señor? Vienen de la oración. Hay que rogar, hay que orar. Los obreros vienen de la iglesia, ¿Estará Dios levantando obreros aquí de la Iglesia Bautista de Fe? Los obreros vienen de las familias de la iglesia. De tu familia puede levantarse un Timoteo que salga, una Timotea que salga a hacer la obra del Señor. Pastor, misionera, esposa de pastor, esposa de misionera. Pero también Dios está buscando obreros que trabajan. La obra del Señor es trabajo. Justo su palabra, es un obrero. Hay que trabajar en la mies del Señor. Uno no va para pasear, es trabajo. El pastor trabaja 25 horas al día, 8 días a la semana, 40 días al mes, y algunos piensan que el pastor no trabaja. Sígale a tu pastor una semana, a ver. Te mueres. No sobrevivirías. Pastor, por eso no voy al ministerio, pues demasiado trabajo. No, pero si el Espíritu Santo te toca la puerta del corazón y te llama, anda, porque Él va a estar contigo todos los días hasta que Él venga. No hay mejor trabajo, no hay mejor vocación que servirle al Señor. Pero no demos lo que sobra a nuestro Dios.
Los que le sirven, los obreros, son personas que trabajan. No los ociosos, no los perezosos, los que trabajan. Uno que viene, calienta la silla, no, seguramente no es un obrero digno para la mies. Tiene que ser uno que está trabajando, esforzado, participa, tiene interés en las cosas del Señor. Pastor, acá tenemos un hermanito, ha intentado 3 veces ingresar a la universidad, ya no entra, entonces le estamos enviando al seminario. No va a durar en el ministerio. Y peor, seguramente va a dar mal testimonio. Ese tipo de obrero se merece nuestro Señor. ¿De dónde vienen los obreros? En primer lugar, nuestras oraciones, rogando al Señor de la mies que envíe más obreros. 2, los obreros vienen de la iglesia, Los obreros vienen de la familia, dentro de la iglesia. Tal vez tu familia. Y 4, vienen del trabajo. Los obreros no vienen de una vida relajada, perezosa, ociosa. No, Dios llama obreros trabajadores, porque sabe que la mies es trabajo. Hermanos aquí de la Iglesia Bautista de Fe, ¿cómo van? ¿Habrá obreros que salgan de esta iglesia para la mies? Los obreros son pocos, la mies es grande. Y si el Seminario Bautista del Perú puede ser de ayuda, estamos para servir, para ayudar. Pero estemos orando, estemos rogando, estemos suplicando, estemos implorando a nuestro Dios que le envíe más obreros.